Todos tenemos esa gran historia con la cual nos identificamos bastante. Aprendemos de ella, nos gustan los personajes, amamos el mundo en el que se desarrollan, ya sea la historia de un libro o videojuego, de una serie, una película o un cómic. También aquí hay historias que nos cuentan nuestros padres o abuelos cuando somos pequeños. A todos nos encanta escuchar historias, nos atrapan y nos hacen mantenernos alerta a lo que sucederá después. Volvemos a ellas una y otra vez porque nos gustan, pero que cuando terminan nos dejan con algún tipo de vacío, que nos ponen tristes, incluso de alguna manera nostálgica podríamos decir. Mientras podemos argumentar que no todas las buenas historias deben terminar por la línea argumental que siguen, que estas historias pueden dar o no respuestas definitivas al final de la historia en cuanto a su trama, sí creo yo que deben de traer consigo una especie de aprendizaje tanto del espectador o lector como para el contador de la historia. Antes que nada, debemos hablar qué hace una buena historia y por qué es importante que dejen algún tipo de aprendizaje en nosotros. Sabemos claramente que las historias nos emocionan, nos entretienen, nos hacen reír de las divertidas que son o asustarnos de las aterradoras que llegan a ser. A fin de cuentas, una buena historia nos distrae de nuestro día a día, de nuestros problemas y preocupaciones para meternos en otro contexto, con otras personas, en diferente entorno, con otra clase de problemas y preocupaciones que hacen que nos olvidemos de los nuestros, aunque sea por solo un rato. Este es una de las funciones que engloban las historias, sean ficticias o reales. Pero además de esto, las buenas historias también sirven un propósito, que puede ser enseñar algo, mostrarnos algo, comunicar emociones o mensajes. Pero entonces volvamos a la pregunta, ¿qué hace una buena historia y por qué debería de terminar? Esta es una pregunta que yo mismo me he planteado muchas veces. Analizaremos primero un poco la primera parte, y es ¿qué hace una buena historia? Esta es una interesante pregunta que si nos ponemos a analizar, podríamos hablar horas al respecto, y no estar de acuerdo en muchas cosas porque todos tenemos gustos diferentes y nos atraen diferentes tipos de historias. Lo que sí podemos asegurar es que una buena historia trata aquellos temas que la audiencia considera importantes o relevantes en algún modo, que traen consigo un valor personal o emocional para el receptor de la historia, y por lo tanto es atractivo. Hay muchos más aspectos que podríamos considerar, pero para el objetivo de este video solo me enfocaré en el propósito que cumple una buena historia y cómo logra esto a través de la terminación de su trama y cómo hacen que esto sea relevante para la audiencia. Just don't know when to give up, do you? I can do this all day. En la mayoría de las historias seguimos a personajes que de alguna manera queremos ayudar en su camino por conseguir lo que necesitan o quieren, cumplir su objetivo o propósito. Se les llama underdogs en inglés, desamparados o desvalidos, es decir, el que tiene menos posibilidades o el menos favorito. Vemos esto en infinidad de buenas historias. Lo vemos en Rocky, quien es un joven nada conocido que tiene la rara oportunidad de poder pelear contra un campeón de peso completo en la que se juega su honor y su respeto a sí mismo. Lo vemos en Capitán América Primer Vengador, donde Steve Rogers, un soldado militar rechazado por su incapacidad física, se transforma en Capitán América, después de ser elegido para un experimento de gobierno por su buen corazón y fuerza de voluntad en hacer el bien. Estos son algunos ejemplos de infinidad de historias que se desarrollan con este modelo. Existe un mito antiguo que considero que estas historias imitan de cierto modo, el mito del dragón, poderoso, egocéntrico y codicioso en contra del caballero, noble, honrado y valiente que mata al dragón arriesgando su vida por un bien mayor a él mismo. Con esta forma de contar historias sucede algo muy interesante en la forma en que se relatan. Nos afectan y en la forma en la que las percibimos. El fin del personaje se vuelve entonces el poder cumplir su propósito, poder matar al dragón y terminar con el mal, poder bajar la espada y quitarse la armadura, poder finalmente terminar su misión y cumplir su cometido. Sin embargo, en la cultura actual, la gran mayoría de las historias que vemos relatadas en películas, series, libros, no terminan de este modo, y no me refiero al final bueno necesariamente, pero hacia una batalla definitiva que signifique algo para el protagonista, este es cumplir su propósito. Esto me lleva al cuestionamiento de ¿qué tiene de malo que sea interminable?
¿Cuántas películas o series no hemos visto que sabemos que debieron de haber terminado antes que lo hicieron? Que siguieron por bastante tiempo, que perdemos en gran parte el interés en sus historias y en sus personajes. En gran parte de estas narrativas vemos en algún modo a este caballero en búsqueda de su objetivo, pasando por obstáculos para cumplirlo y finalmente lograrlo. Pero luego, ¿qué ocurre? Vemos esta estructura repetirse una y otra vez hasta que se vuelve tedioso. La realidad es que ninguno quisiera que terminara. Una buena historia es querida y apreciada por el público y remunera bien a los creadores. Entonces todos ganan. ¿Por qué debería de terminar? La cosa es que muy buenas historias están condensadas en una línea argumental que cuentan una historia de principio a fin. Esto no quiere decir que las secuelas o las sagas tengan algo de malo, pero mientras mantengas tu historia condensada en una sola línea argumental principal, lo mejor. Muy buenas historias como Harry Potter o El Señor de los Anillos son largas, pero siguen una sola línea argumental que persiste por toda su narrativa. En un mundo lleno de personajes interminables con historia tras historia, se pierde la percepción de un definido principio y fin, donde los superhéroes jamás mueren, soldados jamás dejan la guerra y enemigos siguen resurgiendo. Es aquí donde las historias que terminan destacan de una manera distintiva. La sensación que brindan y el mensaje que lanzan permanece como uno único y especial. Asimismo, mientras podemos hablar de muchos diferentes tipos de historias, de géneros y de contextos de estas, lo que las buenas historias tienen en común es que nos dan respuestas definitivas y enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas de manera sencilla y simple. La realidad es que muchas historias buenas terminan, otras no lo hacen. Mi punto no es que todas las historias deberían terminar o que solo las buenas historias son aquellas que terminan. Mas sí es importante remarcar que muchas historias siguen una línea argumental que tiende a repetirse y por lo tanto pierden el brillo de la primera historia argumental, del preciado propósito que seguían desde el principio. Esto es significativo porque es más posible aprender algo de una historia una vez que está terminada, al menos en el mundo de las películas y los libros. Esto porque nos da una respuesta definitiva que nos ayuda a comprender no solo la historia en sí misma, sino la realidad de la vida y nuestra mortalidad un poco más. Nos da un vistazo y fuerte recordatorio de lo que se trata la vida y de nuestra humanidad. Expecto Patronum! Sé que puede sonar para algunos chistoso que historias que tratan sobre fantasía, terror o ciencia ficción puedan enseñarnos algo sobre la vida. La verdad es que sí lo hacen. Hay muchos aspectos interesantes incluidos en videojuegos, películas y series que pretenden enseñarnos algo. Que pensemos sobre la vida, sobre las decisiones que tomamos y que en retrospectiva podamos ver y analizar dichas historias, que podamos sacarles provecho de algo para nuestras vidas. Historias que nos inspiran, nos sanan, nos llenan de empatía y de esperanza. Hay muchas historias que vale la pena escuchar, leer y compartir. Por eso te pido que si te gusta escuchar historias me dejes en los comentarios de abajo alguna historia que te haya enseñado algo en la vida. Y si te gustó el video, por favor deja tu like y comentario, te lo agradecería mucho. Hasta la próxima y nos vemos.